Esta es la clave que la mayoría rechaza. La bendición recibida antes de tiempo se convierte en una maldición. Si Dios te concediera el éxito, la fama, la riqueza o el propósito que pides antes de que tu carácter esté moldeado por el sufrimiento de la espera, el orgullo te destruiría en cuestión de meses. La espera es el proceso de purificación donde el ego es pulverizado, donde las motivaciones incorrectas son arrancadas de raíz y donde aprendes a sostener la bendición sin permitir que la bendición te sostenga a ti. Considera a José en Egipto, vendido por sus hermanos, calumniado por la esposa de Potifar y olvidado en las profundidades de una prisión subterránea. Durante 13 años, el Cronos consumió la juventud de José en la oscuridad. El texto bíblico en el Salmo 105 revela un detalle escalofriante sobre este periodo. Hasta que llegó el momento de que se cumpliera su palabra, la palabra del Señor lo probó. El texto hebreo original para lo probó es Saraf, que significa literalmente someter el oro al fuego para refinarlo. Dios no tenía a José en la cárcel como un castigo, lo tenía en el horno refinando su espíritu, porque para gobernar la nación más poderosa del mundo sin perder su alma, José necesitaba un carácter que solo las cadenas y el silencio de la prisión podían forjar. Pero hay un elemento aún más inquietante en la ecuación del tiempo de Dios. Algo que transcurre en la sombra mientras tú crees que tus oraciones están rebotando contra el techo. En el capítulo 10 del libro de Daniel, encontramos una de las revelaciones más oscuras sobre los retrasos divinos. Daniel ayuna y ora durante 21 días buscando una respuesta. Durante 3 semanas completas, el cielo permanece en absoluto silencio, sin visiones, sin voces, sin señales. Sin embargo, cuando el ángel finalmente se le aparece en el día 21, le revela una verdad que causa escalofríos. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Escucha bien esto. La respuesta a la oración de Daniel fue enviada el primer día, pero tardó 21 días en manifestarse en la realidad física debido a una guerra feroz desatada en los reinos invisibles del cosmos. ¿Cuántas veces has abandonado tu fe a mitad de camino, sin saber que tu respuesta ya había sido emitida desde el trono celestial? ¿Cuántas veces te has rendido en el día 20, a solo horas de que la manifestación de tu victoria rompiera la trinchera espiritual? Existe un punto de quiebre en la psicología humana, un lugar oscuro donde la fe no solo se tambalea, sino que muere por completo. Es el momento en que la espera deja de sentirse como una prueba y pasa a convertirse en un cadáver. Para la teología del siglo I, no había peor escenario que la tumba de Lázaro en Betania. Cuando Lázaro enfermó gravemente, sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús. No había pánico en su petición. Había una certeza absoluta. Conocían sus milagros. Habían visto sanar a leprosos y devolver la vista a ciegos. Sabían con precisión matemática que si él llegaba a tiempo, la muerte no tendría poder. Sin embargo, el texto del Evangelio de Juan registra un dato que descuadra la razón y perturba el alma. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Efectos visuales. La cámara avanza lentamente hacia el interior de la tumba en completa oscuridad. Textos antiguos en arameo brillan sutilmente sobre la mortaja de un cuerpo inerte. Narrador, léelo bien. No se retrasó por una tormenta. No fue interceptado por los romanos. Se quedó intencionadamente 2 días más en el mismo lugar. Dejó que las horas corrieran, que la fiebre consumiera el cuerpo de su amigo, que los pulmones de Lázaro colapsaran y que su último aliento se evaporara en el aire. ¿Por qué actuar con tal nivel de aparente crueldad? La respuesta oculta radica en las tradiciones místicas del judaísmo del siglo I. La creencia popular rabínica de la época sostenía que el alma de un difunto revoloteaba cerca del cuerpo durante exactamente 3 días, buscando una oportunidad para reingresar. Pero al 4.º día, cuando la descomposición física y la putrefacción eran irreversibles, el alma abandonaba el plano terrenal para siempre. Llegar al 4.º día no era un retraso ordinario. Era sobrepasar deliberadamente la frontera médica, teológica y espiritual de lo posible. Era esperar a que la esperanza estuviera literalmente podrida. Todos nosotros hemos experimentado el síndrome del 4.º día. Es ese momento exacto en el que el negocio que intentaba salvar se declara en quiebra definitiva. Es la llamada del médico confirmando un diagnóstico irreversible. Es el día en que la persona que amabas firma los papeles del divorcio. Es el instante en que tu mente te susurra con una frialdad matemática. Ya es demasiado tarde. El milagro expiró. Porque el tiempo de Dios no está diseñado para salvar tus planes.
Está diseñado para matar tus ídolos. Pero este es solo el primer nivel de misterio. Lo que sucedió en los bastidores espirituales durante esos 25 años es algo de lo que muy pocos se atreven a hablar. Y este es el punto exacto donde la historia toma un giro mucho más oscuro. Cuando pides una respuesta y Dios guarda silencio, la mente humana llena ese vacío con los peores demonios imaginables: la duda, el rechazo, el abandono. Creemos que el silencio divino es un estado de inactividad. Pensamos que porque no vemos nada moverse en la superficie, nada está ocurriendo en el reino espiritual. ¡Qué equivocados estamos! En la física cuántica moderna, el vacío no existe. Lo que parece espacio vacío está lleno de energía en constante efervescencia. De la misma manera, en la teología profunda de las Escrituras, el silencio de Dios no es ausencia de acción, es la máxima concentración de su poder. Mientras tú estás llorando en la oscuridad de tu habitación porque las puertas parecen cerrarse una tras otra, en las dimensiones invisibles se están desmantelando estructuras, moviendo reinos y alineando acontecimientos que tu mente finita jamás podría procesar. El retraso que estás experimentando no es un castigo, es una reestructuración de la realidad. Sin embargo, hay una advertencia escalofriante escondida en los textos sagrados. Existe un peligro real, un abismo espiritual en el que caen millones de personas cuando no entienden la naturaleza del tiempo divino. Un error fatal que puede desviar tu destino para siempre y encarcelarte en un bucle interminable de desierto. Porque cuando intentas forzar el tiempo divino con tus propias manos, no aceleras el milagro, desencadenas una tragedia. Y esto es exactamente lo que descubriremos a continuación. Sin embargo, para entender la verdadera dimensión de este peligro, debemos examinar la profecía oculta de los 3 tiempos que la teología bíblica ha mantenido en la sombra durante generaciones. Sin embargo, aquí es donde el misterio se profundiza. Existe una ley espiritual tan implacable como la gravedad. Todo aquello que nace del pánico humano al tiempo divino está destinado a convertirse en tu peor tormento. Cuando el tiempo de Dios se dilata y el silencio se vuelve insoportable, el ego humano reacciona con desesperación. Ocurrió en las llanuras de Mamre hace más de 3.800 años. Sara, agotada por el consumo biológico de Sman y viendo que la promesa no se materializaba, decidió tomar el control. Creó una solución lógica, rápida y terrenal: Agar. De esa decisión desesperada nació Ismael. Ismael no era simplemente un niño, era una anomalía temporal. Era el intento del hombre de fabricar el milagro de Dios en su propio horario. Y aunque Dios bendijo a Ismael por compasión, la consecuencia histórica fue devastadora. Lo que parecía un atajo legítimo para acelerar la promesa desencadenó un conflicto generacional que continúa ensangrentando la tierra miles de años después. Esta es la tragedia de forzar el tiempo divino. Cada vez que buscas un atajo porque sientes que Dios está tardando, ya sea una relación equivocada, un negocio deshonesto o una decisión apresurada, no estás acortando la espera. Estás creando tu propio Ismael. Estás construyendo un monumento a tu propia impaciencia que eventualmente se levantará para destruirte. Para comprender por qué el atajo humano siempre fracasa, debemos adentrarnos en los archivos de la teología griega antigua utilizada en las traducciones bíblicas primigenias. Allí encontramos la distinción fundamental entre 2 conceptos que rigen la realidad: Cronos y Kairos. Cronos es el tiempo secuencial, cuantitativo y tiránico. Es el tiempo del reloj de tu teléfono, de los calendarios, de las arrugas en el rostro y del agotamiento físico. Cronos te dice que te estás haciendo viejo, que las oportunidades se están acabando, que el mercado se ha cerrado y que te has quedado atrás, pero Kairos no se rige por las horas. Kairos es el tiempo cualitativo. Es el momento señalado, la oportunidad divina, el punto exacto donde la eternidad toca la tierra y cambia el destino de un ser humano en un solo segundo. El gran engaño de la mente humana es intentar medir los acontecimientos de Kairos utilizando la escala de Cronos. Piensa en esto: a Dios no le toma tiempo hacer un milagro. Él creó el universo entero con el poder de su palabra. Cambiar tu situación económica, sanar tu cuerpo o restaurar tu vida puede ocurrir en una fracción de segundo. La tardanza no se debe a que Dios esté construyendo tu bendición. La tardanza se debe a que Dios te está construyendo a ti para que no seas destruido por la bendición cuando ésta llegue. Imagina entregarle las llaves de un automóvil deportivo de alta potencia a un niño de 5 años. No importa cuánto ame el padre al niño, o cuánto pida el niño el automóvil, darle el regalo en el tiempo equivocado equivale a entregarle un instrumento de muerte. En el idioma español, usamos una sola palabra para definir la duración de las cosas: tiempo. Pero en la mente bíblica antigua, esto era una aberración.
El hebreo antiguo distingue con absoluta precisión médica entre dos dimensiones de la existencia que chocan constantemente entre sí. Zman es el tiempo terrenal, el tiempo de la carne, el tic-tac inexorable que consume tus días, marchita tu juventud y te acerca inexorablemente a la tumba. Es el tiempo controlado por las leyes físicas de este mundo caído. Es la cuenta regresiva de tus deudas, de tus enfermedades y de tus fracasos. Es el tirano invisible a que todos rendimos culto cuando miramos el reloj con pánico. Pero existe otra palabra, una estructura lingüística casi olvidada que los eruditos bíblicos observan con reverencia y temor. El sabio Salomón no escribió en Eclesiastés que todo tiene su tiempo en el sentido mecánico. Lo que escribió en el texto original fue: para todo hay un Zman, y une para cada propósito debajo del cielo. Aquí es donde el secreto comienza a revelarse. El sufrimiento humano no nace de la espera en sí misma, sino de la trágica colisión entre Zman y Ed. Vivimos atrapados en la dictadura de los minutos, mientras las respuestas celestiales se procesan en la dimensión de la eternidad. Pero, ¿por qué establecer un sistema tan cruento? ¿Por qué exigir que el ser humano sufra en el Zman antes de permitir que el Ed se manifieste? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en las teologías modernas de la prosperidad. Se encuentra en una historia bíblica olvidada que la mayoría de la gente lee mal. Considere la historia de Abraham, un hombre al que se le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Una promesa majestuosa, eterna, divina. Pero hay un detalle destructivo que a menudo se pasa por alto en los sermones dominicales. Dios le hace la promesa a Abraham cuando tiene 75 años, una edad en la que el cuerpo humano ya ha cruzado el umbral de la decadencia. Y entonces Dios desaparece. Pasan los días, pasan los meses, los años se convierten en décadas. La piel de Abraham se llena de arrugas, la fuerza de sus huesos se evapora y la matriz de su esposa, Sara, se vuelve biológicamente muerta. 25 años de un silencio absoluto. 25 años en los que el Zman devoró implacablemente cada chispa de esperanza humana. ¿Por qué esperar 25 años? ¿Era un Dios cruel jugando con la mente de un anciano? ¿Un arquitecto divino que olvidó su compromiso? La respuesta corta es no. La verdad es infinitamente más profunda y aterradora. Si el hijo de la promesa hubiera nacido cuando Abraham tenía 76 años, el mundo habría dicho que fue fruto de la naturaleza, de la suerte o de la biología. El milagro habría sido absorbido por la lógica humana. Dios esperó intencionadamente hasta que la posibilidad biológica estuviera completamente muerta. Esperó a que la lógica humana colapsara por completo. Esperó a que Abraham no tuviera absolutamente nada a lo que aferrarse excepto la palabra invisible de su Creador. Hay un dolor silencioso que la historia ha intentado ocultar, una angustia antigua que no deja cicatrices en la piel, pero desgarra el alma desde adentro. No es la guerra, no es la enfermedad, es la agonía de la espera. Durante milenios, reyes, profetas y hombres comunes han mirado hacia el cielo nocturno, clamando por una respuesta, por una señal, por una sola prueba de que su fe no era en vano. Y en lugar de una voz atronadora o una revelación celestial, el universo solo devuelve una cosa, un silencio ensordecedor. Nos han enseñado a repetir frases hechas. El tiempo de Dios es perfecto. Ten fe y todo llegará. Pero detrás de esas palabras consoladoras se esconde una grieta teológica que casi nadie se atreve a explorar. ¿Qué ocurre cuando el tiempo de Dios se siente como la destrucción deliberada de tu propia vida? ¿Qué ocurre cuando cada segundo de demora parece una sentencia de muerte para tus sueños, tu salud o tu cordura? La mayoría de las personas cree que el tiempo es una línea recta. Un segundo sigue al otro. El pasado queda atrás, el presente se escapa y el futuro se aproxima. Sin embargo, en los textos sagrados más oscuros y en las profundidades del lenguaje bíblico original, el tiempo no es un reloj que corre, es una prisión. Es un campo de batalla invisible donde las almas son probadas hasta el límite de la ruptura. Hoy desentrañaremos el secreto mejor guardado sobre la cronología divina, una verdad oculta durante siglos que transforma por completo la manera en que entendemos el sufrimiento, la paciencia y el verdadero propósito de la existencia humana. Pero para comprender la luz de esta revelación, primero debemos descender a la oscuridad del silencio. Para descifrar ese misterio, debemos viajar hacia atrás en el tiempo, mucho antes de las catedrales, antes de las profecías de Daniel, incluso antes del gran diluvio. Debemos sumergirnos en la lingüística del texto masorético y en las escrituras hebreas primigenias.